Regresamos a Noticias 24. Las compras de uniformes, útiles escolares y permisos de circulación son algunos de los compromisos económicos que disparan los gastos durante este temido mes de marzo. Se estima de hecho que en promedio las familias gastan un 34,5% más en esta fecha. Cifras que vamos a analizar con el economista Roberto Saavedra, académico de la Universidad Mayor. Roberto, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? Mucho gusto. Claro, los números no son para nada ajenos a nadie, porque evidentemente la cantidad de gastos que se van sumando en marzo y que muchos hubieran gustado adelantar, pero finalmente no se puede porque está el verano, las vacaciones, nos hacen de alguna manera preocuparnos. ¿Cuál es la mirada que tú tienes con respecto a estas semanas que se vienen, donde están ya las compras de útiles escolares creo que pasan, pero finalmente también si uno optó por un crédito de consumo va a tener que empezar a pagar lo que ya estuvo adquiriendo durante los meses previos? Bueno, Nicolás, el gran problema que toda la gente, digamos, tiene en esta época es que no ha podido sistematizar sus gastos. Yo creo que siempre la mirada que hay que incorporar es el orden, digamos, en las finanzas personales. El mayor problema que yo percibo, digamos, no solo en la sala de clases, sino también en empresas, es que en empresas está muy estructurado eso. Es decir, tú sabes muy bien, digamos, cuánto representan tus ingresos de promedio mensual, cuánto es lo que tú aspiras, digamos, a ganar de manera anual y los costos y gastos que están asociados a eso. Si eso lo trasladamos a las personas, eso, la gente que tiene formación financiera principalmente es la que desarrolla esa habilidad, o más que habilidad, aplica esa técnica. Entonces, cuando a las personas se les forma un poco más, con más rigurosidad, en que estudien sus gastos, vean su estructura, digamos, de ingresos, analicen cuánto pesa cada una de las partidas de desembolso que tienen que hacer de manera mensual, estas personas toman más conciencia de cuánto pueden gastar y cuánto no. Muchas veces las personas siguen un impulso más, como su nombre indica, más impulsivo respecto a las compras o más irracional y se dejan llevar más por ofertas o independiente, digamos, de analizar si es que realmente necesitan o no ese producto. Claro, eso es bien interesante porque hay ofertas que finalmente si uno hace la cuenta no son tan ofertas. Muchas veces cuando un producto se suma a otro producto y finalmente el segundo producto no va al caso, eso es un ejemplo. O también cuando hay un porcentaje de baja en el precio final, pero si uno cotiza puede encontrar un lugar donde ese porcentaje o ese descuento ya está incorporado, ya está más barato. Mira, el mejor ejemplo es cuando uno analiza el mercado consumidor en Estados Unidos. Cuando uno ve que las personas muchas veces compran, no sé, detergente y compran 10 litros porque les sale mucho más barato, finalmente hay un desembolso. Yo no me estoy yendo ahí al resultado, digamos, de ingreso mes a mes, me estoy yendo a cuánto desembolsa finalmente ese mes para poder llegar a un equilibrio a final del periodo que toque recibir ingreso y pagar todo su desembolso. Entonces, el fuerte tiene que ser estructura. Es decir, si la persona realmente necesita esos productos que aparentemente o el niño o el jefe de hogar o la jefa de hogar, digamos, priorizan y de acuerdo a esa prioridad que ellos incorporen, ver si es necesario o no. Si es posible hacer eso y mantener un balance en equilibrio, me refiero a ingresos mayores que el total de gastos que tienen, no debería tener problemas esa familia, al menos de carácter mensual. Cuando sumamos marzo, lo que deben hacer las familias es siempre anualizar. Es decir, tú tomas los gastos de marzo, tomas los gastos de diciembre con Navidad y septiembre con vacaciones o alguna festividad. Claro, porque esto se va extendiendo hacia atrás. Efectivamente, o sea, tú en un minuto tienes que ordenar esto, porque si no vas a estar siempre desfasado, pagando las vacaciones de un año atrás, todavía en cuotas, en 24 cuotas, y después te van a ir las vacaciones del periodo siguiente y vuelves a endeudarte. Entonces, eso es lo primero que tienen que ordenarse las familias en general. Muchas veces, cuando tienen esta tentación, digamos, de la compra, pudiese ser atractivo en términos del costo unitario, pero a lo mejor eso le dura para 4 meses y la persona no tiene flujo para poder sustentarse 4 meses habiendo hecho un desembolso mayor en un mes en particular. Entonces, lo primero es familiarizarse un poco con alguna técnica básica, digamos, de presupuesto y de acuerdo a eso poder estructurar qué puede gastar, en qué prioridad y si le queda excedente, que es una cosa que normalmente las personas no analizan, ese excedente siempre dirigirlo primero a pagar deuda.
Uno dice, bueno, pero tiene un excedente, podría financiar las vacaciones el periodo siguiente o alguna compra adicional o cambio de televisor o lo que fuese. Pero el problema es que le tienes que agregar a ese presupuesto ajustado que tienen las personas, ver los índices que hay de endeudamiento, digamos, en la familia chilena promedio. Y de morosidad, ¿para qué decir? Entonces, en función de eso, lo primero que deben incorporar es que ese excedente vaya a pagar deuda, es decir, que se apalanque cada vez menos. Es decir, pensando bien en concreto en pagar las cuotas de los créditos que tenemos ahí, ojalá que no, pero acumulándose, ¿no? Claro, o sea, cuando una persona distribuye, esta es otra práctica habitual que hace la familia chilena, todo lo compra a 3 cuotas o 6 cuotas, que es válido, siempre y cuando tu carga financiera mensual no sea excedida de la máxima capacidad que tú tengas. Si las personas todo lo compran a eso, va a llegar un minuto en que la cuota 3 va a toparse con la cuota 1 de un segundo crédito. Sí. O de un crédito de cambio de auto, lo que fuese, de consumo. Y esos créditos, normalmente la duración que tienen son periodos cortos. Tú te compras un televisor, al año 2 o 3 falla. Entonces, las personas tienden a pensar que esa cuota la asimilan como parte del gasto, en circunstancia que si ellos pudiesen ordenar un poco, ahorrar dentro de lo posible, y financiar de manera contada, digamos, esa compra, se evitan el gasto financiero que pudiera llegar a un 12, a un 15, o inclusive a un 20%. Claro, si uno tuviera una tabla financiera como una empresa, tendría que hacer la diferencia entre el gasto y el pasivo. El pasivo en este caso sería esa cuota que está ahí y no se puede incorporar a lo que es el gasto mensual o el gasto extra que tenemos cada mes. Claro, si yo hago la analogía con empresas, que me toca ver, en las empresas hay una diferenciación, digamos, entre lo que es gasto-resultado, que es devengado, y por otro lado está el desembolso, que es el flujo de caja. Las personas tienen que funcionar con flujo de caja. Tienen que olvidarse, digamos, la otra parte técnica que es más para empresas. Pero en el flujo de caja ellos tienen que saber que reciben 100 y si gastan 80 les va a quedar un excedente de 20. Y esos 20, lo primero que deberían destinar es ahorro, no pensar en comprarse la siguiente bien de consumo o objeto de que en el minuto que viene marzo o que viene diciembre o que viene septiembre, ese excedente que lograron generar en esos meses les sirva para poder paliar ese. Es el gran error que justamente tú dices, la compra compulsiva que tenemos los chilenos. O sea, cuando tenemos ese excedente, cuando ya tenemos nuestras deudas al día, como tenemos ningún crédito, ya están todo pagado, decimos, bueno, pero entonces podemos comprar algo, podemos comprar el televisor, que puede ser muy, muy razonable, evidentemente, pero puede ser bastante más óptimo ahorrar ese excedente que se suma con otro excedente y después comprar otro con un margen que te queda de ese excedente o finalmente tener un crédito pero ya pagándolo con una parte al contado. Efectivamente, emocionalmente a la persona le satisface, digamos, hay endorfina de por medio cuando compras algo, la alegría, digamos, de tener algo nuevo en la casa, pero eso tienen que cruzarlo con su volumen de ingreso que tienen mensual y su nivel de gasto que está asociado a ese ingreso. Algo que siempre recomiendo es saque los porcentajes, algo tan simple, digamos, y ves de tu 100% cómo abres tu nivel de gasto, digamos, de ese 100% que recibes de ingreso. Y en función de eso, las personas saben que se les empieza a ir un 25, un 30%, digamos, a lo mejor en universidad o en colegio, 8 o 10% en transporte, 8 o 5% en gastos varios, y cada vez les queda menos. Entonces, si no tienen esa disciplina, las personas no se van a dar cuenta y van a estar endeudadas ya a final de mes. Entonces, siempre es anticiparse, estructurar y seguir una disciplina fiscal, o en este caso, digamos, familiar, de que les permita estar ordenado y no tener sobresalto, digamos, final de mes. Roberto, pero en ese punto, ya cuando llega marzo y muchos tienen que desembolsar plata que no tienen, o sea, que finalmente en el presupuesto llega y dice, tengo la deuda, y está la opción del crédito de consumo. ¿Cuál es la recomendación ahí en términos de los plazos y también las condiciones que tiene el crédito? También, si es mejor un crédito de consumo o un avance de efectivo, que suena muy atractivo uno con otro. Claro, volviendo a la misma estructura de lo que hablaba anteriormente, una vez que uno ya hizo la estructura, digamos, de ingreso-gasto que tiene mensual y sabe el excedente que tiene y no le dio, salió negativo, claro, tiene que pensar primero en equilibrarse, porque las personas primero piensan en pagar, primero piensa en equilibrio. ¿Qué gasto sacas para poder llegar a equilibrio a final de mes? Después de que tienes ese ejercicio realizado, tú te vas y dices, bueno, lo que no me sale costo primero, pagar todo a tres cuotas o 6 pesos contados, una opción. Claro, estamos hablando del interés que puede ser un margen significativo en términos de cuánto me va a costar después. Claro, sí, que siempre y cuando no tenga tasa de interés asociada, es decir, 3 cuotas precio contado o 6 cuotas precio contado, siempre y cuando no agregues otra cuota que te va a significar mayor apalancamiento o mayor endeudamiento, digamos, mensual. Después de hacer eso, tú tienes que intentar generar primero el crédito de consumo básico. Tú puedes competir, digamos, con
con pedir información a través de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Hay tasas de interés asociadas, está el CAE, digamos, para que puedas comparar crédito. Volvamos al tema del CAE, que es bien importante y ha sido un elemento adicional, más que adicional, clave para alguna manera ir ordenando también la información. ¿Qué es el CAE? ¿Qué significa? Y por sobre todo, ¿cómo lo podemos usar nosotros, los usuarios? Mira, para no complejizar, digamos, lo más simple posible. Sí. Es decir, llevar a equivalencia de costo las cuotas que tú terminas pagando en 3, en 5, en los meses que sea, pero que tenga un costo asociado equivalente para que puedas comparar. Antes el gran problema que existía es que tú ibas a pedir un crédito y te agregaban, cotizabas una tasa frente a distintos bancos y te agregaban a esa tasa, después de que ya lo solicitabas, un potencial, ¿cómo se llama?, seguro de gravamen, o te agregaban, digamos, algún costo adicional variable que pudiera estar asociado a, no sé, alguna tasa de por edad o algún parámetro adicional que no estaba incorporado en la primera tasa que te dieron. O que eras empresa, o que eras persona, o persona muy de alto riesgo, en fin. Entonces, y eso te hacía difícil poder hacer la comparación. Porque uno finalmente no sabía cuánto iba a terminar pagando. Efectivamente. Entonces, después, de buena manera, para las personas no, pero para las instituciones financieras sí, se ordenaron y dijeron, bueno, si yo logro transparentar esta tasa, las personas van y toman esa tasa, digamos, con todos los costos que tiene incorporados. Cuentas claras. Entonces, de esa manera la persona va, sabe su rango de edad, saben todos los antecedentes que pueda tener, si tiene mora o no, en fin, y en base a eso tiene un perfil de riesgo. Y te dicen, esta es la tasa que tú deberías pagar, este es el CAE que de manera estandarizada está dado. Si tú eres cuenta correntista de algún banco, tienen tu historial. Entonces, eso te va a permitir poder acceder, a lo mejor si has sido un buen cuenta correntista, acceder a mejores tasas que las que en pizarra aparecen. Y ahí viene una negociación ya más directa, que es el comportamiento de la persona con la tasa de riesgo que tiene asociada y otras variables, digamos, que el banco prioriza o no en esa entrega de recursos, digamos, de esa persona. Entonces, a eso va un poco dirigido. Es decir, que tú, cuando vas a pedir un crédito, sepas las distintas instituciones financieras cuál es la tasa equivalente anual que tiene cada uno de esos créditos. Claro. Una vez que tú tienes eso, puedes optar por el más barato. Y adicionalmente tienes que ver cuál es la cantidad de cuotas que te acomoda más, digamos, para ese nivel de crédito. No, porque un tema es que el CAE sea más bajo, pero el número de cuotas evidentemente va a cambiar esa situación. Claro, si tú vas ¿cómo se llama?, a equivalencia, lo que te da el CAE es la tasa de costo equivalente que tiene ese crédito. Por lo tanto, tú podrías tomar cualquier crédito solamente fijándote en el CAE y debería salirte más barato aquella institución que te muestra ese antecedente estandarizado. ¿Es conveniente para estos gastos de marzo el avance en efectivo, como te preguntaba? Mira, muchas personas, mientras más fácil es el acceso a esos recursos, más caro te sale. Claro, porque el avance en efectivo es 2 segundos. Sí, entonces mientras más fácil la persona vaya a acceder a ese crédito, por atrás, digamos, está una mayor tasa. Lo mejor es programarse. Mientras más desordenada sea la persona, tenga mal comportamiento en términos de estructura de sus gastos, va a estar más expuesto. ¿Expuesto a qué? A que tú vas a ir a un banco, te lo van a entregar con mucha facilidad, pero vas a tener una carga financiera mayor. Y tú no te vas a dar cuenta en ese momento porque te lo pueden mencionar que no, pues si lo pagas en 3 años, claro, no sé, en 36 cuotas. Entonces, uno no tiene que fijarse por esas variables, tiene que ir a su estructura primero, base de ingreso, gasto, y en función de eso llegar a equilibrio. Y después de ese equilibrio hacer la apertura. Pero con ese análisis del avance en efectivo entonces sería beneficioso si el monto no es tan alto. Por ejemplo, el de un crédito. Aún así es preferible un crédito de consumo. Aún así es preferible un crédito de consumo porque, como digo, la facilidad lleva correlacionado, digamos, un mayor costo. Roberto, para ir cerrando, tenemos marzo. Pasa marzo, abril, mayo, junio, después llega septiembre, para muchos termina el año con septiembre, ese es otro tema, pero esa planificación que hicimos hacia atrás, ¿cómo se va haciendo hacia adelante? Tomando, como quizás muchos les va a pasar, un punto de inicio de 2018, no enero, sino finales de marzo de este año. Mira, lo mejor, yo trabajo, digamos, diseñé una cosa básica, digamos, una pequeña estructura, no sé si se alcanza a ver, digamos, en cámara. Una pequeña estructura, digamos, pero mira, muy simple. Estructurar de enero a diciembre todos los ingresos y egresos que tiene la persona o la familia, y en función de eso, ver cuáles son los meses en que tiene mayor desembolso. Objeto de provisionar o intentar ahorrar o economizar en otras partidas que le signifique
menor carga financiera mensual. Eso va a permitir que cuando llegue el mes de mayor desembolso va a estar menos recargado. Claro. Entonces, no hay recetas mágicas. Aquí lo único que tiene que ser la familia, en este caso, es ser ordenada y disciplinada. Es decir, el cambio de tablet, el cambio de computador, un montón de cosas tienen que primero analizar la estructura y después, digamos, ir a la segunda parte, que es ordenarse. Hay que planificar, pero priorizar. Esa es la clave, entonces. Roberto Saavedra, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Noticias 24. Un placer. Que esté muy bien, cuídate.